Saludos, vamos a ver ahora circuito eléctrico equivalente de una bobina con núcleo magnético de hierro en corriente alterna, que es exactamente el tema que recién vimos, solo que lo vimos anteriormente con un núcleo sin pérdidas y ahora vamos a analizar un núcleo con pérdidas. Esas pérdidas se van a deber a efecto Joule, a, a la, al calentamiento que se produce al circular una corriente. En este caso, la corriente circula por el núcleo magnético y esa corriente son las corrientes de Foucault, y a la vez tenemos las pérdidas por histéresis. Entonces vamos a tener en el mismo núcleo magnético que habíamos analizado anteriormente, ahora vamos a tener una PFE, pérdidas en el hierro, que son distintas de cero, ¿no? Donde está PFE es la potencia de pérdidas en el hierro. Bien, como tenemos una potencia activa de pérdidas en el hierro, a esa potencia la podemos simbolizar a través de una corriente. Entonces vamos a ir por partes. Primero, en este núcleo magnético yo tengo una corriente que está cumpliendo la función de magnetizar el núcleo. Entonces a esa corriente le vamos a llamar I sub mu, y esa va a ser la corriente de magnetización del núcleo, que está en fase con el flujo de campo magnético. Y después vamos a representar otra corriente que le vamos a llamar IFE, y a esa IFE va a simbolizar, va a representar de algún modo la corriente asociada con las pérdidas. Como se trata de potencia de pérdidas, de potencia activa, esa corriente IFE, al tratarse de potencia activa, está en fase con la tensión aplicada. Entonces, a partir de ese razonamiento es que nosotros vamos a ir armando un circuito, un diagrama fasorial que describe ese circuito eléctrico. Entonces tengo acá mi plano complejo, eje imaginario, eje real, eje imaginario. En este plano complejo tengo la tensión de elementación de la bobina, la tensión B. Tengo el flujo de campo magnético, esto es lo que teníamos del caso anterior, en el cual teníamos el núcleo sin pérdidas. Estos son los dos valores que teníamos. Entonces esto es phi y esto es la tensión B, los fasores. Como acabamos de decir, vamos a asociarle a las pérdidas en el hierro una corriente de pérdidas en el hierro, que es la IFE. Esta IFE entonces va a estar en fase con la tensión IFE. Del mismo modo, tenemos otra parte de la corriente que no genera pérdidas, sino que lo que hace es magnetizar el núcleo, y a esa otra parte de la corriente le vamos a llamar I sub mu, la voy a hacer del mismo color verde. Esta sería la corriente de magnetización I sub mu. De modo que ahora mi corriente de excitación va a estar formada por dos componentes. La primera componente es la corriente de magnetización y la segunda componente es la corriente de pérdidas en el hierro, ¿no? Esto es una suma fasorial. Entonces esta sería nuestra corriente total
de magnetización sería la I de excitación. Al ángulo entre la corriente de excitación y la tensión le llamamos phi sub B. Esa B proviene de vacío, porque estamos analizando un circuito magnético que no tiene ninguna carga. Bueno, entonces, este phi sub B, dijimos, es el ángulo entre B y la corriente de excitación. Entonces, como dijimos, como acabamos de mencionar, esta corriente de excitación en forma fasorial es igual a la corriente de magnetización, que sería la parte imaginaria, más la corriente de pérdidas en el hierro, que sería la parte real en este caso, que tomamos la referencia con fase cero. Bueno, por lo tanto, nuestro circuito magnético acá ahora va a tener pérdidas en el hierro, y estas pérdidas en el hierro las vamos a calcular como la tensión por la corriente por el coseno del ángulo phi. ¿Por qué? Porque es la tensión por la corriente de pérdidas en el hierro. Y la corriente de pérdidas en el hierro es igual a la corriente de excitación por el coseno del ángulo, ¿no? Corriente de pérdidas en el hierro es la corriente de excitación por coseno de phi sub p, el ángulo de vacío. Por lo tanto, esto nos va a quedar P por I de excitación por coseno del ángulo de vacío. Y esta sería la fórmula con la cual yo calculo esas pérdidas. Entonces, por un lado puse esta corriente, la voy a correr un poquito, esta corriente, y por otro lado voy a tener la corriente de magnetización, que la corriente de magnetización va a ser la I de excitación por el seno del ángulo phi sub B, ¿no? La corriente de magnetización es la de excitación por el seno de este ángulo, es el cateto opuesto. De este modo, planteando acá, lo que estoy planteando es básicamente la primera ley de Kirchhoff. Si yo convierto esta primera ley de Kirchhoff que tengo acá escrita en el circuito correspondiente, voy a ver que en esta ley de Kirchhoff, con este razonamiento que hice, voy a tener un elemento que genera magnetismo y un elemento que disipa potencia. El elemento que disipa potencia es una resistencia. Entonces, voy a simbolizar esta IFE, que a la vez simboliza la potencia de pérdida en el hierro, con una resistencia. Y por otro lado, a la I sub mu, que es la que genera magnetismo, la voy a simbolizar con una bobina. Y esas dos están en serie, como me dice acá la primera ley de Kirchhoff. Por lo tanto, este circuito, el circuito equivalente, va a ser el siguiente que tengo acá, que es un circuito que vamos a usar ampliamente durante todo el desarrollo de la materia. Esta será mi inductancia, esta será la resistencia Fe, la resistencia de pérdidas en el hierro, y acá voy a hacer una pequeña corrección mínima. Y a esta inductancia le va a corresponder una respectiva reactancia que va a ser omega por L. Acá voy a tener la corriente de excitación, acá voy a tener aplicada la BDT. Esta corriente de excitación me va a dar lugar a una corriente que es IFE y me va a dar lugar a otra corriente que es I sub mu, ¿no? Planteo acá la primera ley de Kirchhoff.
Y en función de lo que nosotros sabemos de electrotecnia, ¿no? La tensión que yo tengo acá, que va a ser B, va a ser por un lado igual en forma fasorial, no todo en forma fasorial, pero si yo analizo los módulos de esos fasores, tengo que B es por un lado I FE por la impedancia de la RFE y por otro lado esa misma tensión B es la I sub mu por la impedancia inductiva. ¿Ven? Entonces, de esta expresión yo puedo obtener que la RFE, que sería la impedancia de la resistencia, va a ser igual a B, el módulo de B, sobre IFE, el módulo de la corriente, que a la vez, haciendo un reemplazo matemático, va a ser igual a B cuadrado sobre potencia de pérdidas en el hierro. Y por otro lado, la X sub mu va a ser igual a la tensión eficaz que estoy aplicando sobre el módulo de la corriente de magnetización. Y estas formulitas son las que me van a permitir trabajar en la descripción del circuito magnético. Esta que tengo acá, la de la potencia. Bueno, estas dos también, para descomponer la corriente. Y la de resistencia de pérdida en el hierro y X sub mu. Bueno, entonces acá estaríamos terminando lo que sería el circuito eléctrico equivalente para una bobina con núcleo magnético en corriente alterna, en este caso considerando las pérdidas en el hierro. Lo que nos queda después ver y analizar es un tema más bien teórico. Esto va a tener bastantes aplicaciones prácticas a la hora de resolver los ejercicios. Nos quedaría analizar la corriente de excitación en una bobina con núcleo de hierro, ya considerando las pérdidas.